Hay historias que trascienden el tiempo, relatos de brujería tan perturbadores que, siglos después, siguen dejando su rastro. No son cuentos, no son leyendas, son advertencias, porque la brujería no es solo un mito. Ha estado aquí desde siempre, oculto en los susurros del viento, en los rincones oscuros de los bosques, en los ojos de aquellos que parecen saber demasiado. Y si crees que todo esto es solo fantasía, piénsalo de nuevo. En este video te llevarás a través de 7 historias reales y aterradoras sobre brujería, relatos de poder prohibido, maldiciones que nunca murieron y pactos que aún hoy cobran su precio. Pero antes de seguir, una advertencia. Algunas de estas historias han sido silenciadas por generaciones, y hay quienes aseguran que al escucharlas se despierta algo que nunca debió ser invocado. Dicho esto, prepárate. Comenzamos con la primera historia, el Grimorio Maldito. Dicen que hay libros que no fueron escritos por manos humanas. Libros que no solo contienen conocimiento prohibido, sino que lo exigen. El Grimorio Maldito es uno de ellos. Un antiguo manuscrito envuelto en cuero ennegrecido, con páginas que parecen respirarse a sí mismas. No tiene autor, no tiene origen claro, pero quienes lo han poseído saben que su poder es real. Aparece y desaparece sin explicación. Se dice que solo llega a aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Su contenido es un enigma, pues cambia según quien lo lea. Algunos afirman haber encontrado rituales de poder, fórmulas para alcanzar la inmortalidad, o incluso la forma de manipular la voluntad de los demás. Pero todos coinciden en algo. Una vez que lo abres, ya no puedes deshacerte de él. Cuentan que en 1897, un alquimista francés llamado Victor Lemoine encontró el grimorio en una tienda de antigüedades. Lo día y noche estudió, obsesionado con sus secretos. Pronto, su fortuna creció, su salud mejoró y su mente se expandió más allá de lo imaginable. Hasta que una noche, en su laboratorio, sus gritos rompieron el silencio de la ciudad. Cuando llegó la policía, encontró su cuerpo completamente seco, como si algo le hubiera succionado la vida desde dentro. Sobre su escritorio, el grimorio permanecía abierto en una página en blanco. Se llevaron el libro a la evidencia, pero al día siguiente había desaparecido. Dicen que sigue apareciendo en librerías, anticuarios y colecciones privadas, que susurros emergen de sus páginas cuando nadie está cerca, y que quien lo abre jamás vuelve a ser el mismo. Pero lo más inquietante es esto. Algunos aseguran que el libro elige a su siguiente dueño de formas inexplicables, que si escuchas su historia, podría estar más cerca de ti de lo que crees. Y si sientes un escalofrío en este momento, tal vez ya te haya elegido. Ahora pasemos a la siguiente historia, la bruja de Bell. A veces, el mal no se esconde en lo desconocido, sino dentro de tu propia casa. Esto no es un mito, no es una leyenda urbana. Es uno de los casos más documentados de actividad sobrenatural en la historia de Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarlo. Todo comenzó en 1817, en el condado de Robertson, Tennessee. La familia Bell vivía en una tranquila granja, hasta que los susurros comenzaron. Voces apagadas en la noche, golpes en las paredes, sombras que se deslizaban por los rincones. Al principio, pensaron que eran alucinaciones, pero pronto, los ataques se hicieron físicos. Algo o alguien arañaba, empujaba y golpeaba a los miembros de la familia, especialmente Betsy, la hija menor. Las noches se convirtieron en un infierno. Los muebles se movían solos. Se escuchaban carcajadas en la oscuridad. Y lo peor,
La entidad hablaba, se burlaba de ellos, sabía cosas que nadie más podía saber. Los Bell llamaron a vecinos y amigos, y todos fueron testigos del fenómeno, hasta que la entidad reveló su identidad. Se llamaba Kate, y afirmó ser el espíritu de una mujer que odiaba a John Bell, el patriarca de la familia. Lo odiaba tanto que juró matarlo. Durante años, la entidad aterrorizó la casa. Testigos aseguraban que podían escuchar su voz con claridad. Incluso, se dice que el general Andrew Jackson, futuro presidente de EU, visitó la casa y salió huyendo, asegurando que algo maligno habitaba allí. En 1820, John Bell fue encontrado muerto en su cama. Junto a su cuerpo, un frasco con un extraño líquido. Cuando intentaron dárselo a un gato, el animal murió al instante. Y entonces, la entidad rió. Después de la muerte de John, la presencia disminuyó, pero nunca desapareció por completo. Hasta hoy, en el terreno donde se encontraba la granja, los visitantes afirman escuchar voces, risas y susurros que provienen de la nada. La bruja de Bell no se fue, solo espera. Pero lo más aterrador es esto. La última vez que la entidad habló, dijo que algún día regresaría y que cuando lo hiciera, el mundo sabría su verdadero propósito. Ahora, pasemos a la siguiente historia. El culto de la luna negra. Algunos cultos desaparecen con el tiempo. Otros simplemente cambian de forma. En lo profundo de un bosque olvidado, lejos de cualquier civilización, existió una congregación de brujas cuyo propósito sigue siendo un misterio. Se llamaban a sí mismos el culto de la luna negra, y sus rituales eran tan oscuros que incluso otros practicantes de brujería los temían. No hay registros oficiales sobre su origen. No dejen escritos. No hay testigos vivos. Historias en solitario. Historias de viajeros que se internaron en el bosque y nunca regresaron. Se dice que el culto realizaba sacrificios para obtener conocimientos prohibidos, que sus rituales coincidían con los eclipses lunares, cuando la noche era más oscura y la barrera entre los mundos era más delgada, que quienes los encontraban por error se convertían en parte de sus ceremonias, aunque no de la manera que hubieran deseado. La última mención del culto data del siglo XVIII. Un grupo de aldeanos, cansados de la desaparición de niños y jóvenes, decidió adentrarse en el bosque con antorchas y cuchillos. No encontraron a las brujas, solo hallaron su altar, una piedra ennegrecida con marcas que no pertenecen a ningún idioma conocido. Pensaron que el culto había huido, hasta que notaron los árboles. Cada tronco estaba tallado con un símbolo, un ojo sin pupila, rodeado de un círculo. Nadie supo qué significaba. Pero después de esa noche, aquellos que participaron en la cacería comenzaron a morir, uno por uno. Algunos envenenados, otros en accidentes imposibles, y algunos simplemente desaparecieron. Desde entonces, el bosque quedó abandonado, y hasta el día de hoy, quienes se atreven a entrar afirman escuchar susurros entre los árboles, ver figuras en la niebla y sentir miradas invisibles clavadas en sus espaldas. Pero lo más inquietante es esto. Hace apenas unos años, un grupo de excursionistas encontró un círculo de piedras en ese mismo bosque. En el centro, una inscripción reciente. Un solo mensaje grabado en la roca. La luna negra aún brilla. Ahora pasemos a la siguiente historia. María de la Candelaria, la bruja que juró regresar. Y lo hizo. No todas las brujas mueren con su cuerpo. Algunos dejan su voluntad impresa en la historia, esperando el momento para volver. En el siglo XVII, en un pequeño pueblo de España, María de la Candelaria fue acusada de brujería. Era partera,
sanadora y sabia, pero su conocimiento despertó miedo. Se decía que hablaba con los muertos, que sus oraciones no eran a Dios y que quienes la ofendían caían enfermos sin razón. La Inquisición no tardó en encontrarla. Fue apresada, torturada y finalmente sentenciada a la hoguera. Pero antes de que el fuego consumiera su cuerpo, miró a los ojos de sus verdugos y pronunció una maldición. Volveré. Y cuando lo haga, ninguno de ustedes descansará en paz. La gente del pueblo pensó que sus palabras se las llevaría el viento. Pero con el tiempo, algo cambió. Años después de su ejecución, los descendientes de aquellos que la condenaron comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Algunos envenenados, otros con extrañas marcas en la piel, y algunos, simplemente, desaparecieron. La historia se convirtió en un susurro prohibido. Nadie hablaba de María, como si nombrarla fuera de invocarla. Pero lo más perturbador ocurrió en 1973. Durante una restauración en la iglesia del pueblo, los obreros encontraron una cripta sellada con símbolos antiguos. Al abrirla, encontraron un ataque de hierro. Y dentro, un cadáver en perfecto estado, como si acabaría de morir. Era María de la Candelaria, su piel intacta, sus ojos abiertos, y lo peor, su cuerpo estaba caliente. Los historiadores intentaron encontrar una explicación. Dijeron que era una coincidencia, un caso raro de conservación. Pero esa misma noche, los obreros que abrieron la cripta fallecieron en sus camas, con expresiones de puro terror en sus rostros. Hoy, la cripta sigue sellada. Nadie se atreve a tocarla. Pero hay quienes dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar una respiración en la oscuridad, como si alguien estaba esperando. Ahora pasemos a la siguiente historia. Los niños de la Bruja Roja. Hay pueblos que esconden secretos, pero hay secretos que nunca mueren. Nadie sabe su verdadero nombre. Solo la llamaban la Bruja Roja, por el color de su cabello y la sangre que dejó a su paso. Vivía a las afueras de un pequeño pueblo en el siglo XVI, en una cabaña rodeada de hierbas y amuletos extraños. Los aldeanos la evitaban, la temían, pero cuando un niño enfermaba, acudían a ella en secreto, rogándole que los curara. Y ella lo hacía, a cambio de algo. Al principio, pide ofrendas simples, flores, alimentos, velas, pero con el tiempo, sus demandas cambiaron. Quería algo más valioso, algo que no podía reemplazar. Quería a sus hijos. Nadie sabe cuántos niños desaparecieron antes de que la descubrieran. Solo recuerdan la última. Una niña llamada Isabel, de apenas 5 años. Su madre la vio por última vez corriendo cerca de la cabaña de la bruja, y nunca volví. El pueblo explotó en furia. Entraron en su cabaña, la sacaron a la fuerza y la quemaron viva en la plaza central. Pero antes de que las llamas consumieran su cuerpo, rió. Los testigos aseguraron que no gritaron, no suplicó, solo rió y susurró una última maldición. Si me quitaron a mis niños, yo me llevaré a los suyos. Al principio, nadie creyó en su amenaza, pero un año después, otro niño desapareció. Luego otro y otro más, siempre en la misma fecha, la noche del 31 de octubre. Siglos han pasado y el pueblo ha cambiado de nombre para intentar olvidar. Pero cada noche de Halloween, sin falta, un niño desaparece sin dejar rastro. Las familias intentan evitarlo. No dejen salir a sus hijos. Cierra puertas y ventanas. Algunos incluso abandonan el pueblo en esas fechas. Pero no importa lo que hagan, siempre desaparece uno. Y lo más escalofriante es esto. Hace unos años, un grupo de investigadores encontró un bosque cercano, repleto de árboles, con nombres tallados en la corteza, nombres de niños desaparecidos, y el último nombre aún estaba fresco. Ahora pasemos
a la siguiente historia, la maldición de la familia Blackwood. Algunas maldiciones no terminan con la muerte, algunas se heredan. La familia Blackwood siempre tuvo poder, tierras y riquezas, pero con cada generación, la tragedia golpeaba de formas inexplicables. No importaba cuánto intentaran evitarlo. Ningún heredero vivía más allá de los 40 años. Algunos morían en accidentes absurdos. Otros enfermaban sin razón aparente. Algunos, simplemente, desaparecían sin dejar rastro. Los rumores decían que su fortuna no era natural, que sus ancestros habían pagado un precio por su riqueza. Pero nadie sabía la verdad, hasta que encontraron el pacto. Un antiguo manuscrito escondido en la biblioteca familiar. Un contrato escrito en un idioma desconocido, firmado con sangre seca. El documento contaba la historia del primer Blackwood, un hombre ambicioso que, en el siglo XVII, hizo un trato con una entidad oscura, un cambio de poder y fortuna entregado a su linaje. Desde entonces, cada generación debía pagar la deuda. Si intentaban huir, el precio se duplicaba. Si intentaban romper el pacto, algo peor los esperaban. Uno de los últimos descendientes, William Blackwood, intentó escapar de su destino. Vendió las propiedades, abandonó su apellido y desapareció en el extranjero. Pero a los 39 años, su cuerpo fue encontrado en un hotel, con la misma marca tallada en su pecho que todos sus antepasados. Un círculo con un símbolo desconocido. Hoy, la mansión Blackwood sigue en pie, pero está abandonada. Nadie la habita, nadie se acerca. Pero hay quienes afirman que, algunas noches, se pueden ver sombras moviéndose tras sus ventanas. Y lo más inquietante, en la puerta principal aún está la inscripción grabada hace siglos. La sangre de los Blackwood nunca dejará de correr. Ahora pasamos a la última historia. La bruja sin rostro. Algunas historias son advertencias, otras son trampas. En ciertos pueblos circula una leyenda sobre una bruja que no tiene rostro. Nadie sabe de dónde viene ni cuánto tiempo ha existido. Solo hay una regla para evitarla. Nunca la mires directamente. Dicen que aparece en los caminos solitarios, en los callejones oscuros, en los reflejos de los espejos cuando nadie está mirando. Al principio, parece una mujer con un largo vestido negro y un velo que cubre su rostro. Permanece inmóvil, como si esperara algo. Pero si alguien la observa fijamente, levanta el velo. Nadie ha podido describir lo que hay debajo. No porque no quieran, sino porque quienes la ven pierden la capacidad de hablar, escribir o dibujar lo que presenciaron. Los pocos que han sobrevivido dicen que, después de verla, algo cambia en su reflejo. Los espejos ya no les muestran a ellos mismos, sino algo más. Algo que los observa desde el otro lado. Pero lo más aterrador es esto. Una noche, un hombre curioso quiso desafiar la leyenda. Se paró frente a un espejo y pronunció su nombre en voz baja. Nada sucedió. Al menos, eso pensó. Se fue a dormir tranquilo. Pero a la mañana siguiente, su esposa despertó con un grito. El hombre seguía en la cama, pero sin rostro, sin ojos, sin boca, sin nada, solo piel lisa, como si su identidad hubiera sido arrancada de la existencia. Desde entonces, la leyenda se ha extendido. Algunos creen que es solo una historia, otros aseguran que es real. Pero si alguna vez caminas solo de noche y ves una figura oscura inmóvil en la distancia, no la mires, no te detengas y sobre todo, no los nombres. Porque una vez que la bruja sin rostro sabe que la viste, querrá verte también. Si crees que solo son historias, piénsalo de nuevo. Las leyendas nacen de algo, de alguien, de un susurro que nunca debió ser escuchado. Y ahora que las conoces, ya no puedes olvidarlas. Esta noche,
Cuando las sombras se alarguen y el viento susurre tu nombre, recuerda una cosa. Algunas historias buscan ser contadas, pero otras buscan a quien las escuche. ¿Te atreverías a investigar más sobre ellas? ¿O prefieres dormir con la luz encendida esta noche? Si quieres más relatos como estos, suscríbete y activa las notificaciones. Pero hazlo bajo tu propio riesgo. Porque hay historias que, una vez que las conoces, nunca te dejan ir.